Este es el podcast de Sama Yoga Patagonia, donde comparto más sobre los conceptos de la luz y de las prácticas. Que lo disfrutes. ¿Cómo va todo por aquí? Bueno, vamos a compartir este cuarto episodio del podcast Cosas de la Luz. Un poco va trayendo informaciones, siento yo, sutiles del mundo del éter, de la energía, de la luz, pero con una intención muy clara, al menos de mi parte, que es que esta información llegue para comprender cómo se entrelaza con nuestra materia y con nuestra vida cotidiana y con nuestro propósito cotidiano. Y digo propósito para llamar de alguna manera a aquello que motoriza nuestro servicio, que puede ser simplemente y muy importante atender nuestra existencia de la mejor manera, vincularnos mejor con los demás, atender a nuestros hijos si tenemos hijos, o tal vez es un servicio que nos motoriza hacia nuestra comunidad. Ese es el objetivo, si se quiere, de este espacio, ¿sí? de poder empezar a poner en palabras estas informaciones que van viniendo, que vamos tocando, y empezar a poder integrar estos mundos, lo que en apariencia parece ser más sutil, pero que en realidad da contexto y da estructura a nuestra realidad. Bien. Y hoy quiero hablar un poco de el cuerpo, también del movimiento, del gesto y de cómo el movimiento, el gesto y el cuerpo, nuestro hacer en la materia, encarna esas informaciones sutiles y tiene la potencia de encarnar todavía mayores y mejores realidades. Eso primero. Siento que lo primero a decir es esto, de que el ejercicio de conectar con nuestro cuerpo, con nuestra energía vital, en mi caso con el movimiento, que ha sido mi escuela de práctica, es como la puerta que nos abre a nuestra sensibilidad y por ende a nuestra vulnerabilidad, que nos conecta con lo que sentimos, que nos conecta con lo que nos duele, pero también nos conecta con lo placentero, con el disfrute, con la vida, con la vitalidad. Y empiezo con esto porque muchas veces parece que hablar de la espiritualidad o hablar de las prácticas espirituales, a lo que llamemos prácticas espirituales, en este caso el yoga, en general se considera una práctica espiritual. Parece que nos coloca en un lugar de invulnerabilidad.
de que, bueno, si hacemos yoga o meditamos, nada nos afecta y todo es positivo. Y no hablo de que tratemos de mantener nuestra mente en un estado receptivo y positivo como práctica para alquimizar nuestro cuerpo. Hablo más bien de que a veces ese discurso se vuelve como una imposición de un positivismo que en realidad no sentimos y que cuando algo doloroso nos atraviesa, nos vulnerabiliza, nos duele, nos anestesiamos con ese discurso, ¿no? De todo va a estar bien. Y no es lo mismo sentir subterráneamente en nuestro cuerpo, en nuestra carne, que todo va a estar bien, aunque esté sufriendo en este momento, aunque algo me duela, a que yo me imponga una idea de que todo va a estar bien. Esto lo voy a dejar acá como un clic, una notita, solo para... No es el tema que quiero hoy tratar, pero a lo que voy es que abrirnos a la sensibilidad de nuestro cuerpo, a sentir nuestro cuerpo, a movernos desde una exploración, a movernos desde aquello que llama nuestra atención, a movernos desde prácticas que nos llaman a la conciencia de lo que sentimos cuando nos movemos, o prácticas que hacen espacio, que abren espacios como el yoga en nuestro cuerpo, nos abre más a la vida, nos abre más al dolor y nos abre más al disfrute. Y para mí esa es la primera potencia, ¿no? Como podemos realmente abrirnos a estar un poco más atentos, un poco más presentes, un poco más despiertos a través del cuerpo. Y por otro lado, está toda esta cuestión de la información sutil. Lo voy a llamar así porque es como lo percibo. Y entonces hay todo un mundo de aquellos que meditamos y que tal vez en esas meditaciones recibimos información de nosotros mismos, de cuestiones más de ciclos, del momento en el que estamos. Personas que además colaboran sosteniendo las matrices de Gaia, la potencia que está acompañándonos en esta evolución planetaria. Y que muchas veces se toma como que esa información, bueno, está ahí, ¿no? Como, bueno, son esferas que parecen que no están conectadas. Y yo creo, y es lo que recibo, y es la razón también por la cual empecé a compartir estos espacios de palabra, que unir estas esferas, ¿no? Esto que aparentemente se mueve en el éter, en la información sutil, y el hacer material y el cambio social real, es al menos lo que a mí me convoca. Encontrar estas vías de comunicación entre esas informaciones que percibimos, que recibimos, y la forma en que eso se plasma en nuestra realidad, siento que es un entrenamiento, es la construcción de un lenguaje, el desarrollo de un lenguaje, y siento que es una labor del presente, al menos para los que sentimos que es vital contribuir a un cambio de perspectiva social, planetaria, comunitaria, a los que sentimos que estar despiertos es estar más presentes, estar más vitales, estar más vulnerables, más permeables a la influencia
de la vida y no al revés. ¿Y cómo construimos ese lenguaje? En mi experiencia, ese puente se está construyendo a través del cuerpo. Se construye en mi práctica cotidiana del movimiento y del yoga, y se construye también en la forma en que yo comparto eso que hago, ¿no? Yoga y movimiento en este momento, meditación también. Pero, ¿cómo encontrar un lenguaje de cada uno, ¿no? Que tal vez no es solo, tal vez es con otros, seguramente es con otros, pero en el ámbito personal. Entonces acá mi invitación es a primero que indagues en aquellas prácticas que te conectan con vos mismo, sean del cuerpo, o sea, sean incluso un deporte o danzas, artes del movimiento, o sean otras formas de conexión. Pueden ser artes manuales, cerámica, tejido, pintura. Puede ser caminar en la naturaleza. La naturaleza es para mí maestra en la conexión, en abrirnos a la reconexión. Lo que sea que te conecte con vos. Si prestas atención, seguramente, si ya la prestaste, seguramente, te vas a dar cuenta que en eso que disfrutás hacer, recibís información. ¿Sí? Se te clarifican temas que tenés que resolver. Se salís a caminar, hablo de caminar porque a mí me ayuda un montón. El movimiento en sí para mí es como mi herramienta más grande para clarificarme. Y a veces recibimos eso, clarificaciones, ¿no? Claridades de qué hacer, qué no hacer, por dónde ir. Entonces, a lo que voy con esto es que esa apertura a recibir información existe. O sea, ya la tenemos. Todos podemos recibir información de Dios, de nuestros guías, llamémoslo como sea, ¿no? de la gran conciencia, de nuestro ser superior, para los que concibimos esa idea. Pero esto, recibir una información que está desapegada de nuestra emocionalidad y de nuestra mente. Y por otro lado vamos a tener nuestra identidad, nuestro cuerpo, nuestra emocionalidad. ¿Y cómo tejemos un puente entre eso que recibimos, que parece ser lo mejor en un momento determinado, y lo que sentimos y lo que nos pasa? Para mí allí entra necesariamente la parte corporal o práctica de lo que hagas. En ese sostener la práctica, en ese volver a invitarnos cada vez a abrir la práctica, vamos haciendo carne y vamos digiriendo esa información. No de otra manera. Vamos pudiendo asimilarla en nuestros cuerpos. Y esa práctica que sostenemos, sea cual sea tu práctica de reconexión con vos misma, con vos mismo, misme, crea el cuerpo, crea el campo, materializa, crea el sustrato para que luego esas informaciones sutiles que percibimos puedan encarnarse en nosotros. Sean para nuestra vida, sean para el colectivo, sean para orientar nuestro servicio.
Eso por un lado. Y por último, para cerrar este episodio, que es un poco más, lo siento, más desordenado, pero espero que tenga claridad para ustedes. Si no, igual me pueden enviar correos o dejarme comentarios y podemos ir abriendo cada tema. Me encantaría leerles. Me gustaría empezar a esbozar cómo el cuerpo, el movimiento, el gesto de lo que hacemos, sea que tejamos, sea que hagamos cerámica, sea que bailemos, sea que hagamos yoga, cómo el gesto crea realidad. Para mí fue muy importante para notar cómo el movimiento creaba el gesto, el movimiento, la traza del gesto del cuerpo y del gesto de las manos y de la cabeza, podía usarse para materializar, bajar información al campo material, que es algo que investigo. Para mí fue crucial tejer. Durante un año más o menos, no fui muy constante, pero ese año observé mucho lo que sucedía con el telar. Hacía telar mapuche. Y bueno, las personas que hacen telar, más allá de que sea mapuche o no, saben que para tejer uno primero tiende una urdimbre, que son unos hilos en un sentido, y luego trama otro hilo que va en el sentido opuesto, ¿no? La urdimbre en el telar mapuche es vertical y la trama es horizontal. Y después puede elegir qué dibujo hacer, bueno, según qué quiera hacer, es las urdimbres que trama. Hacer eso, y pasa con muchas artes plásticas, a mí me mostró cómo un gesto y el tomar un material, en este caso el hilo, creaba algo que antes no existía allí. Es decir, si yo miro el telar pelado, el marco, no hay nada en ese espacio. Hasta tanto yo hago el gesto de tender la urdimbre. ¿Sí? El hilo por sí solo no es la urdimbre. El gesto que hago de tender ese hilo en una disposición específica, partiendo de unos materiales, en este caso el telar y el hilo, y también la guía de mi profesora, creó una urdimbre primero, luego tramó esa urdimbre y creó un tejido donde no había nada. Materializó una idea que yo tenía en mi mente, o una intención, pero fue el gesto material el que hizo que eso apareciera. Esa reflexión, esa práctica, ese año en que hice telar mapuche, a mí me mostró en el cuerpo, porque en general yo hago las cosas porque el cuerpo me lo demanda. El telar fue una demanda de mi cuerpo, o sea, yo sentía que tenía que hacer gestos con las manos con hilos, y ese gesto me mostró cómo el gesto en sí creaba realidad. Luego, bailando y entrenando la visión, pude ver cómo los hilos de la luz pueden tramarse en el espacio. Entonces ahí entran dos cuestiones, ¿no? El entrenamiento en entrar en ese campo ampliado de percepción que es percibir lo sutil, en este caso el cuerpo de luz, esa información que está para cada uno disponible. Y luego poder haber entrenado o entrenar el cuerpo, la disponibilidad de nuestro cuerpo para no solo percibir ese campo, que lo percibimos con todos los cuerpos, sino poder hacer el gesto. Poder hacer el gesto.
estoy acordando de un poema de Alejandra Pizarnik, que ahora no me lo acuerdo, pero que habla de esto, ¿no? Como el gesto exacto para crear eso que leemos en el campo. ¿Y por qué me interesa esto? ¿Por qué los invito a indagar en sus prácticas? Indagar en el sentido de con qué conectan cuando hacen la práctica, en ese estado de conciencia ampliada en el que nos pone una práctica, y luego cómo el gesto traduce. Porque siento que eso es crucial para el presente. Encontrar, entrenar, profundizar, explorar, disfrutar ese camino, esa comunicación entre el gesto y la información es necesario para materializar en el presente cada vez más una realidad, voy a usar la palabra mejor con muchas comillas, yo no quiero caer como en la evaluación, pero sí una realidad que como humanos y como hijos de la tierra y como parte de los seres que habitamos la tierra y que estamos conectados con todo, nos lleve a una vida más gozosa para nosotros y para todas las especies, ¿no? Como ocupando un lugar de especie que tiene mucha responsabilidad en lo que está pasando. Empezar a poder ampliar nuestro campo de percepción para realmente sentirnos hermanades con la vida, con la tierra, con las plantas, con los animales, con otros humanos. Y poder empezar a crear realidad que nos lleve a una vida de disfrute, de conexión, de reconexión con nosotros, de expresión. Esa es mi visión y es la razón por la cual traigo esta conversación, hago mis exploraciones y voy compartiendo las cosas que voy encontrando. Te invito a que hagas lo mismo con aquello que te llama, te hace disfrutar y que lo apliques en cada cosa que tenga un gesto. Vas a ver que todo tiene un gesto. Cocinar para alguien que amamos, para nosotros mismos, para nuestro gato, tiene un gesto. Y me cuentes, ojalá me cuentes, ¿qué encontrás? Gracias por tu escucha, por recibir esta propuesta y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo. Gracias por escuchar este episodio de Sama Podcast. Para no perderte ningún capítulo, suscríbete en la campanita y seguime para más información en Sama Yoga Patagonia en Instagram.